¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Chat Político. Estamos en un nuevo programa, por supuesto vamos a estar compartiendo nuestro piso con uno de los referentes políticos de la provincia. Antes les vamos a decir a ustedes que si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Señal U y en Twitter como Señal UTV. Vamos a estar con Marcelo Romano, abogado experto en Derecho de Agua, senador provincial por Protectora. Quiere llegar al Congreso de la Nación, es precandidato a diputado nacional por Protectora Fuerza Política y le vamos a dar la bienvenida y las buenas noches. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches, Claudia. Buenas noches a la audiencia. Muchas gracias por el espacio. Bueno, antes de empezar a hablar específicamente de política, bueno, esto también tiene que ver un poco la trayectoria que tenés en esto de la política, hace cuánto que arrancaste y qué fue lo que te llevó a meterte en esto. Bueno, hace mucho tiempo nosotros venimos trabajando por los bienes comunes, agua, tierra y ambiente. Yo soy hijo de un inspector de cauce elegido por sus pares en el departamento de San Carlos y de esa manera, bueno, en una familia de agricultores, pero además de custodios del agua, empezamos a impregnarnos de ese respeto por el agua y a esa conciencia de que hemos nacido en un desierto que nuestros ancestros, nuestros abuelos lo convirtieron en oasis. Así que a partir de ahí enarbolamos varias luchas a favor de este bien común que es el agua. Yo creo que nuestro bautismo de fuego fue allá por el 2005 cuando se veía que se iba a implementar un sistema de megaminería a cielo abierto similar a lo que se hizo ahora en Veladero en San Juan y bueno, en alerta con la comunidad y los regantes y las asambleas por el agua logramos darle forma a la ley 7722 que fue, digamos, una ley que dio a luz el pueblo, sobre todo el Valleduco, Alvear, la gente de Uspallata, para evitar que el agua de Mendoza fuera contaminada y bueno, creo que ese fue el gran logro social, desde el punto de vista social, y que nos dio quizás a lo mejor esa vocación de trabajar por los bienes comunes y desde afuera la política, ¿no? Después, bueno, vino una lucha muy fuerte contra la corrupción en irrigación. Quizás algunos mendocinos se acuerdan cuando tuvimos que, entre regantes de cada una de las cuencas, desalojar al primer superintendente general de irrigación de la historia que corrompió absolutamente el departamento que maneja el agua del desierto. Y esa también fue una gran conquista social que nos tuvo prácticamente arriba de la ola permanentemente porque como abogado de regantes fuimos los que aportamos las pruebas necesarias para que eso no sucediera. Después tuvimos algunas otras actuaciones ya a nivel nacional. Nosotros somos parte con Enrique Viale, Diego Seguí, Marcelo Arancibia, abogados ambientalistas, de lo que se denomina Asamblea Hachal no se toca, es decir, tenemos parte del poder legal y bueno, pudimos lograr que aquellos que dejaron que contaminaran los ríos de Hachal por la minera Barrigol fueran procesados. Posteriormente también descubrimos y denunciamos que una minera chilena había depositado un basural minero en suelo argentino contaminando también los afluentes del río San Juan. Eso llevó a que una vez y después de que yo tuve un desencanto político de la agrupación que me vio nacer, yo formé parte de los que escribieron la política de Estado en materia hídrica que prometió la fórmula que actualmente gobierna, Cornejo Montero, de la cual no se cumplió nada, por eso obviamente tuvimos que emigrar. Y ahí conocimos a José Luis Ramón que nos permitió que todo ese bagaje de actuación social fuera de la política las pudiésemos traer a la política, haber demostrado que somos, no solamente que tenemos la voluntad de participar en la defensa de cosas sagradas como es el agua, sino también de haber conquistado ciertas metas que nos propusimos y eso nos llevó a que José Luis nos diera la posibilidad de representar al tercer distrito en el Senado de la provincia y llegamos afortunadamente a ocupar una banca que hoy estamos tratando de ponerla a disposición de los mendocinos en cada uno de los temas. Bueno, y hablando un poco del panorama ya pensando en la Nación, porque la pretensión de Marcelo Romano es llegar al Congreso de la Nación y bueno, hay que decir que se han unido a la fuerza de Roberto Labaña, quien dice en este tuit: los millones de argentinos que no quieren volver al pasado ni seguir con este presente frustrante no deben dejarse engañar. En las PASO no se elige presidente, se fortalece a la fórmula que uno quiere que gane.
si soñás con un país, ni Macri ni Cristina, tenés alternativa. Vos por ahí, digo, Roberto Labaña habla de la tercera vía, viene tratando de que la gente tome conciencia de lo que significa su postura o su precandidatura a presidente y que él se presenta como esa opción que están buscando todos. Exactamente, y fíjense el término engaño, ¿no?, que utiliza el doctor Labaña, un piloto de tormentas que ya sacó a la Argentina de una crisis similar en el 2001-2002, prácticamente los bancos ni siquiera abrían y fue Labaña quien lo sacó. Y Labaña mismo habla de engaño, y este es el engaño al que nos están llevando no solamente las dos fuerzas políticas que ya estuvieron, los que estuvieron 12 años y dejaron un desastre, y estoy hablando de Cristina y el señor Fernández, y también estos que están ahora, ¿no?, los 4 años de Macri, que también nos ha llevado a otro desastre, nos están engañando, haciéndonos creer que hay una especie de polarización. Ni Macri ni Cristina tienen el 50% de los votos, o sea que es mentira que hay polarización. Y nos tratan de engañar con una pauta sostenida de una publicidad muy fuerte, mucho dinero en los medios, digamos, clásicos de comunicación para decir, bueno, existe esta polarización, entonces no pierdas tu voto, no votes a Labaña porque va a salir Cristina, va a salir... Es mentira. Lo importante de esto es comunicarle a la gente que no existe una polarización porque ninguno de esos dos candidatos tienen el 50% de los votos. Y vuelvo a repetir, Mendoza tiene la posibilidad de elegir al doctor Labaña, que es un piloto de tormentas y ya sacó a la Argentina de una crisis y en una especie de adhesión política con un partido nuevo que Mendoza eligió que fuera esa alternativa, esa tercera fuerza política que es protectora y que además en el Senado de la provincia y en la Cámara de Diputados hemos demostrado que seguimos defendiéndole el bolsillo a la gente de a pie, que seguimos peleando para que las tarifas no sean excesivas, que seguimos peleando para que los profesionales de la salud no sigan metidos en un brete donde le saquen el dinero, una caja de jubilación, y a su vez el que tiene que hacer uso de la caja o hacer uso de la salud tenga que pagar ese costo. Es decir, siempre tratando de defender el bolsillo de los mendocinos, que ese fue el objetivo por el cual nosotros nos presentamos, ¿no? Las encuestas dan un panorama bastante importante hablando de lo que, haciendo referencia a lo que mencionabas, el tema de la polarización, pero hablan, por ejemplo, en esta semana decían, si hoy son las PASO, los indecisos son los que van a definir la elección o a los candidatos a las generales de presidente. ¿Pensás que es así? Digo, que hay que ir por los indecisos, por aquellos que dicen no voto ni a Cristina ni a Macri. Yo creo que es muy importante lo que vos decís, Claudia, porque esa es la realidad. Hay mucha gente que está viendo que esta es una campaña muy pobre. Por eso hace unos días estuvo el doctor Labaña en Mendoza compartiendo con nosotros y contándole a los mendocinos cuáles son las estrategias, ¿no?, sobre todo de su equipo técnico, ¿no? Es decir, Labaña vino a aportar ideas, mientras que usted escucha a Macri o a Cristina y la única plataforma de campaña es a Macri escucharlo decir no volvamos al pasado, ¿no?, el miedo, ¿no? Y Cristina diciendo, bueno, miren, no supo hacer las cosas, pero no se les cae una idea. No se les cae una sola idea y lamentablemente para el mendocino y para el argentino a veces el dinero que se utiliza en campañas publicitarias puede tratar de tender a gestar un microclima que no es el real. Yo siempre digo que en estas elecciones ahora la gente no va a votar con el televisor, afortunadamente. La gente va a votar con la heladera. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que la está pasando mal. Hay números, Claudia, que son muy dolorosos para los que hacemos política. Tienen que saber los mendocinos, tienen que saber los argentinos, que de 10 chicos que vos ponés en fila, hay 3 de esos chicos que no comen las 4 comidas al día. Y 6 casi de esos 10 chicos son pobres. Esos números tienen que dolerle a aquellos que tienen que tomar decisiones. Y se les tienen que empezar a caer ideas y propuestas para sacar a la crisis o sacar a la Argentina y a Mendoza de la crisis terminal que tenemos. Es imposible sostener un país, es inviable Argentina y Mendoza con un 55% de inflación, con estos números tan duros sociales y viendo que los dos principales candidatos a presidente, tanto Macri como Cristina, porque Cristina es la que está detrás de esto, no tienen ninguna intención de decir cómo van a salir de ese problema. Por eso es importante que los que nos escuchan préstenle atención al doctor Labaña. Como les dije recién, un piloto de tormenta, Claudia. Ya sacó a la Argentina de una crisis parecida y seguramente lo puede volver a hacer.
Bueno, Marcelo, vamos a ir a una pausa, enseguida vamos a, obviamente, seguir con las preguntas, pero también vamos a ver la opinión de los mendocinos, porque salimos a la calle a hacer una consulta y ellos nos respondieron. ¿Te Muchas parece? gracias, por supuesto. Vamos a ir a una pausa, estamos en Chat Político, www.unidiversidad.com.ar. Ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta aquí en Chat Político. Recuerden que estamos a través de Señalú, Canal 30 de la Televisión Digital Abierta y 22 de Supercanal HD. Seguimos con Marcelo Romano, precandidato a diputado nacional por Protectora Fuerza Política, y también están junto a Roberto Labaña. De hecho, cuando estuvo Roberto Labaña aquí en la provincia de Mendoza, lo vimos que lo acompañaba en su paso, por supuesto, por los distintos medios y también en la recorrida que hizo en la provincia. Vamos a ver, Marcelo, lo que opina la gente justamente con respecto a este precandidato presidencial. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, tengo una imagen positiva de Labaña. Lo que sí ahora me preocupa un poco el tema que esté ya con una edad relativamente avanzada, si eso no le puede perjudicar de una manera con la carrera. A mí me parece que Labaña tomaría votos de lo que es la parte más alienada con Macri, más que nada que con la de Cristina. Y sí, me parece que va a tener una influencia y que de alguna forma va a incidir. La presidencia para la que se había postulado anteriormente, Labaña en lo personal me parecía uno de los más capacitados para cumplir con el mandato presidencial. Me parece que como profesional es muy destacado. Ahora como candidato a presidente me parece que el país necesita a alguien un poco más joven, por ahí con algunas ideas más innovadoras y un poco más progresista, ¿no? Un poco la idea es que pensemos todos juntos cómo podemos seguir adelante, y algunos lo he escuchado hablar, es un hombre muy grande Labaña, y me parece que no es lo que necesita el país ahora, por lo menos. La situación está muy polarizada, no creo posible que tenga mucha trascendencia en la elección de paso que viene ahora, y bueno, mucho menos en octubre. Pienso bien, siempre he pensado bien de él. Así que espero que tenga suerte y que muchos piensen como yo. Macri está mal. Yo voté por Macri, pero está mal. Y de la Cristina ni hablemos. ¿Pero cree que entonces Labaña puede llegar a meterse? Claro, porque se pueden abrir ahí por esos dos, porque hay mucha gente que piensa que ninguno de los dos. Un muy buen economista, pero un pésimo político. Porque vos no podés estar un día con Dios y otro día con el diablo, tenés que tener convicciones. Te digo, como economista fue bueno, tampoco le demos todo el mérito a él. Pero no, yo con los políticos realmente estoy decepcionado con toda la clase política. Desde Cristina para abajo, yo lo voté a Macri y lo voy a volver a votar, pero porque creo que es el menos más malo. De todos el menos malo que hay, pero ahora Cristina Kirchner, no, hermano, tengo que sacarnos la careta. Los kirchneristas hicieron bolsa al país, de hecho los peronistas hicieron bolsa al país. Bueno, ahí veíamos la opinión de la gente sobre la imagen de Labaña. Por ahí hay un poco de prejuicio con el tema de la edad, ¿no? De Labaña como candidato, porque piensan, bueno, si en caso de llegar a presidente, ¿cuántos años estaría en el poder y si eso de alguna manera no lo va a afectar? De hecho, uno ve a los políticos que pasan por la presidencia y sabe que se le vienen los años encima. Exactamente. Lo bueno de esto del tema de la edad, primero, el discernimiento económico que tiene es brillante el doctor Labaña, pero esto a veces algunos lo pueden mirar en forma negativa, nosotros lo vemos en forma positiva. Una persona que viene por el bronce, una persona que no es egocéntrica, una persona que tiene esa edad, viene por otras cosas a la política, viene para quedar en la historia, y creo que el doctor Labaña ha hecho méritos, como dijimos recién, piloto de tormentas que ya sacó, sabe cómo sacar a la Argentina. La edad, por eso Juan Manuel Ortubey, que es su vicepresidente, un hombre muy joven, así que en el caso de una continuidad política está asegurada, porque no creo que Labaña venga por otras cosas que no sean por quedar en la historia, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de la posición que tiene Roberto Labaña con respecto a un tema puntual del cual vos hacías referencia hace un rato, que es el tema de la minería, porque él tiene una postura bastante importante con respecto a que la minería debe de alguna manera aplicarse siempre y cuando sea sustentable. En definitiva es lo que dice, y que no hay que dejar de tener en cuenta los episodios negativos que se han dado para justamente aplicar la minería cuidando el medio ambiente. Bueno, hablamos con ese tema porque obviamente todos, de público conocimiento, mi defensa
fuerte a favor de los bienes comunes. Y cuando hablamos de controles, él aseguró como candidato a presidente que en el caso de llegar a la presidencia hay cinturones de seguridad que él no va a tocar ni va a ordenar tocar. Esto es la ley 7722 a nivel provincial y todo lo relacionado con la custodia del medio ambiente y la ley 5961 que obviamente son las leyes, yo diría madres. Acá hay dobles discursos de muchos políticos, ¿no? Acá intentaron los peronistas en una connivencia dolosa con los radicales, eliminar la ley 7722 hace muy poquito, y esto es lo que en esta época de campaña hay que decir. En el caso de quienes habla, Marcelo Romano, candidato a diputado de la Nación, va a hacerle respetar al presidente o a quien asuma la presidencia, y en el caso de una continuidad, si es el doctor Ortubey o quien sea, tienen que respetar aquellos cinturones de seguridad como son las leyes provinciales nacionales que cuiden el medio ambiente. Y un compromiso de revisar el plan de incentivo minero que en el año 93 Gioja y Menem gestaron y que son aquellas cuestiones que permitieron que empresas extranjeras vinieran a hacer el desastre que hicieron en Hachal, por ejemplo, la Barrigol, ¿no? Marcelo, hay una pregunta que es inevitable hacerle a los candidatos, precandidatos, según en el lugar donde estén en este momento, y está vinculada con el tema del aborto. Digo, porque es un tema que está instalado, que va a seguir instalado, que ha generado debate y que también ha generado grieta, porque hay que ser muy consciente de que Argentina tuvo una división a partir del nuevo tratamiento del proyecto durante el año pasado. ¿Cuál es la postura de Marcelo Romano frente a este tema? Marcelo Romano tiene la misma postura que tiene Labaña, que tiene Ramón. Somos los únicos que nos hemos dado nuestra opinión en contra del aborto. Nosotros como abogados sabemos que ya está regulado en el Código Penal. Hay dos figuras que ya están, el aborto terapéutico y el eugenético, y creemos que el tema tiene que estar cerrado. Nosotros creo que somos los únicos también, hay algunos que no han dicho nada, otros dicen que están a favor del aborto, nosotros estamos en contra del aborto. Y además de esto, obviamente no somos inconscientes de que existen muchas situaciones que hay que tener en cuenta y que obviamente hay que educar a la comunidad, hay que educar a la población, hay que asistir muchos casos, pero no creemos que este tema del aborto el gobierno lo haya tirado de una buena o con una buena intención. Esto fue un invento y no decimos que no hay que debatir este tema. Esto fue un invento de Durán Barba el año pasado, cuando los números no le empezaron a dar a Macri. El aborto no era un tema que estaba en la plataforma de campaña de Cambiemos y el señor Macri lo utilizó para dividir, para crear una grieta más entre los argentinos. Y que usted y yo ahora estemos hablando de aborto y no estemos hablando de los chicos que no comen, como les dije recién, de que usted no puede pagar la luz, de que no puede pagar el agua, de que la inflación es del 55%, de que no hay trabajo, de que la gente se está quedando sin trabajo. Esos son los temas que son inminentes, que hay que tratarlos ahora. Por eso Durán Barba le ordenó a Macri tirar este tema, ¿no? Bueno, nos corre el tiempo, pero queríamos Gracias. preguntarle sobre el acuerdo con la Unión Europea que fue celebrado con bombos y platillos por el oficialismo. Claro, es bueno el acuerdo si nosotros, todo acuerdo es positivo, si nosotros tuviésemos condiciones normales. Nosotros no somos un país normal, tenemos 55% de inflación. Nuestras pymes, nuestros pequeños y medianos productores tienen 163 impuestos que les caen encima. Es decir, nosotros tenemos un problema de competitividad. El tren es maravilloso, el de la integración, pero nosotros no tenemos un andén donde subirnos, porque nos han dado condiciones macroeconómicas imposibles. Hoy día los bancos le han dado condiciones para la timba financiera. Un banco, en vez de prestarle plata a usted, o a mí, Claudia, o a una pyme que nos está escuchando, esa plata la pone en la timba financiera porque el gobierno le está dando hasta un 70% de ganancia en una letra del Tesoro. Bueno, Marcelo, vamos a ir a una nueva pausa y vamos a venir ya con las últimas preguntas en el último bloque de Chat Político, ¿le parece? ¿Cómo no? Estamos en www.unidiversidad.com.ar y recuerden en Twitter @señalutv y en Facebook señalu. Ya regresamos con el último bloque. Bueno, estamos ya en el último bloque de Chat Político con el precandidato diputado nacional por Protectora Fuerza Política, Marcelo Romano, que además es legislador provincial, eso también lo tenemos que destacar, que ya viene trabajando. Vamos a hablar ahora de un tema que es sin duda muy sensible para el sector de los trabajadores, ¿no? Porque todos los candidatos hablan de reforma laboral, otros tienen otra postura, pero vamos a ver lo que decía Carlos Tomada, que además de abogado y legislador porteño ocupó justamente el Ministerio de Trabajo. Dijo, no es cierto que la incorporación de nuevas tecnologías en el mundo del trabajo
tiene que ir acompañada de flexibilización y quita de derechos. Argentina necesita políticas que fomenten el desarrollo y crecimiento de empleo más que una reforma laboral. Es un tema serio. Es un tema serio. Aparte, reforma laboral no tiene que significar precarización, porque si no estaríamos metiendo a todos los laburantes y a los trabajadores en una especie de gueto donde va a seguir existiendo lo que viene sucediendo. Es decir, ¿qué hay en la Argentina hoy? ¿Por qué estamos mal? Hay una enorme transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen, ese David contra Goliat. La reforma laboral además tiene que existir, si existe, evitando lo que decimos, la precarización, pero también que existe una creación genuina de empleos, ¿no? Que por aquellos que tienen que crear empleos van a precarizar y a su vez no crear una fuente laboral. Acá tiene que haber primero una macroeconomía que dé condiciones de que exista trabajo y además cualquier reforma laboral tiene que ir, digamos, dirigida a gestar más fuentes de trabajo, pero nunca tiene que significar una precarización porque si no estaríamos retrocediendo. Hay muchos precandidatos presidenciales. Por ejemplo, el otro día escuchaba a José Luis Espert hablando de que es necesario una reforma laboral y fue incluso muy fuerte en sus declaraciones, porque hablaba de eliminar los sindicatos, que son quienes en definitiva defienden los derechos de los trabajadores. Usted dice que si hay una reforma tiene que contemplar obviamente los derechos de los trabajadores. ¿Es posible hacer una reforma así? Por supuesto, mire, todos los extremos son malos. Ni Espert, ni lo que está haciendo Macri, ni lo que hizo el kirchnerismo. Es decir, acá yo se lo digo prácticamente. En Neuquén se crearon 30.000 puestos de trabajo. Bueno, ¿de qué manera y por qué y cómo? Y además, si usted me va a dar la posibilidad de crear 30.000 puestos de trabajo, bueno, recién ahí hay que ir a ver qué condición laboral necesita, pero siempre y cuando se creen las políticas necesarias para que el empleo exista. Vuelvo y repito, el límite para Protector y para La Baña es evitar la precarización, es decir, ese famoso, el término es duro, pero nos están negreando. Sí. Eso no tiene que existir, porque el problema es que tiene que terminar la enorme transferencia de recursos de los más pobres a los más poderosos, y con eso lo que hacemos es prácticamente seguirles el juego, ¿no? Bueno, vamos a volver a citar a Espert, pero en este caso con respecto a la reforma impositiva. Él dijo, la única reforma impositiva que hay que hacer en Argentina es bajar y también eliminar impuestos. Bueno, recién lo decíamos, el argentino tiene en su cabeza 163 impuestos, entre la nación, la provincia y el municipio. Y fíjese, Claudia, el dato que le voy a dar. De 8 horas que usted trabaja, sí, 4 horas 31 minutos van a parar a pagar impuestos. O sea que todo, si sacamos la cuenta en el año, son la mitad de nuestro tiempo, ¿no? Es muchísimo. En eso sí coincido con el señor Espert. Hay que bajar los impuestos. Para bajar los impuestos, obviamente, muchos me van a decir, bueno, la demagogia de este candidato, bueno, ahí empiezan las ideas que tienen que empezar a caerse. Yo les pongo un ejemplo. El tema va a ser seguramente, ¿sabe cuántas embajadas tenemos en el mundo? ¿Cuántas? Que 254. Digo yo, 254 sedes diplomáticas que estamos pagando más de 2.000 millones al año, donde tenemos propiedades en Francia. La Embajada de Francia tiene 47 empleados. Es decir, bueno, yo propongo, porque eso sí, saquemos eso, vendamos esas propiedades afuera y dejemos las embajadas que Brasil, China y creo que Argelia son las 3, que son verdaderas agencias comerciales donde nos sirve. ¿Y las demás para qué? Eso es bajar los impuestos, pero pensando que tenemos que de alguna manera sacar el dinero que nosotros vamos a eliminar con la quita de impuestos. Pero vuelvo y repito, si eliminamos gastos, tienen que ir a evitar que le siga cayendo al argentino y al mendocino más impuestos en la cabeza. Bueno, le voy a hacer una pregunta, y esto está vinculado un poco con el reclamo que hacen los argentinos, que por ahí se enojan porque hablan de reducción del gasto público siempre desde los gobiernos, y después se encuentran con que hay legisladores que tienen un montón de asesores, y esto ha sido criticado, y que obviamente eso es un gasto para el Estado y para los argentinos. Marcelo Romano llega al Congreso. ¿Cuántos asesores va a tener? ¿Cuánta gente lo va a acompañar? Mire, las opiniones son libres y los hechos son sagrados. Yo los invito a que vayan a mi oficina a ver cuántos asesores tengo yo. Nosotros encima quedamos con una decisión porque entramos con un asocio con el Partido Intransigente y se llevaron todos los... Yo tengo 2 personas nada más. Creo que a veces es importante que desde la política demos el ejemplo. Así como hay que dar ejemplos y evitar la violencia con la virulencia y el sectarismo de los... discursos agresivos, también hay que darla con esto. Y repito, las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Protectora Fuerza Política
ha dado ejemplo de la austeridad, no solamente desarrollando el cargo público, sino también en nuestra campaña. En nuestra campaña no gastamos dinero, primero porque no lo tenemos. A diferencia del señor Cornejo, del señor Suárez, que gastan 1.650 millones de pesos en publicidad oficial, que salen de los impuestos de los mendocinos, nosotros somos austeros hasta para hacer campaña. Ustedes nos han visto en la calle, megáfono, la ramoneta, un bafle en la esquina. Esta es la forma también de cambiar la forma de hacer política y de invertir lo que significa. Primero, demostrar que sos útil, que servís para la cosa pública. ¿Cuántos años en la calle defendiendo el agua de todos? Después que demostraste que sos útil, bueno, decirle al mendocino que vas a seguir haciendo adentro de la cosa pública lo que hiciste afuera. Marcelo, en el caso de llegar Roberto Labaña a la presidencia, bueno, usted habla de una austeridad que es un buen ejemplo y es una manera también de hacer política, ¿no? De demostrar que hacemos una buena política. ¿El gobierno de Roberto Labaña exigiría austeridad también? ¿Acompañaría en este deseo de gastar menos? Bueno, el doctor Labaña, por eso vuelvo al tema de los hechos. Revisen qué sucedió cuando gobernó Duhalde, el desastre que vino del 2001, ¿no? Precisamente fue Labaña el que hizo andar el país de nuevo, y lo hizo andar con una reestructuración de la deuda pública, pero también de la deuda interna. Es decir, muchos de los fenómenos de orden en la administración pública ante las debacles del kirchnerismo fueron puestas por el doctor Labaña. Es decir, fue ese piloto de tormentas que pudo hacer andar a la Argentina en una crisis terminal. Bueno, Marcelo, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en esta tercera temporada de Chat Político. Lo hemos tenido en otras oportunidades a este invitado y realmente es un placer poder volver a hablar cada vez que tenemos la oportunidad con Marcelo Romano. Y en este caso, conociendo un poco al precandidato al Congreso Nacional. Yo les agradezco a ustedes, agradezco a la producción del espacio y a los mendocinos el 11 de agosto, por favor, no caigan en la mentira de la polarización. Hay una alternativa que es viable, que es el doctor Labaña y bueno, Marcelo Romano y Carolina Montiveros al Congreso de la Nación para ponerle y devolverle plata al bolsillo de los mendocinos. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes. Así pasaba una nueva edición de Chat Político. La invitación entonces será para el próximo lunes, como siempre, a las 10 de la noche. Muchas gracias.